Es un espectacular conversatorio sobre literatura y redes sociales con nuestros invitados Merlín Chambi y Gianfranco Ereña. Muchos de ustedes ya los conocen. Tenemos a Merlín, que es de la biblioteca de Merlín y que sé que hay muchos seguidores aquí el día de hoy. Y también tenemos a Gianfranco Ereña del Buen Librero, que también veo que su público está presente, así que brindémosles unos aplausos, por favor. Bien, la literatura nos atrapa, la lectura nos transforma, nos cambia, transforma nuestra forma de ver las cosas. Entonces, en todo este panorama, nosotros hemos visto muchos fenómenos y también hemos visto cómo las cosas van cambiando alrededor de esta. Las redes sociales definitivamente llegaron para cambiarlo todo. Y esta definitivamente ha marcado una nueva pauta dentro de cómo nosotros consumimos literatura al día de hoy. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a plantear algunas preguntas y vamos a iniciar con la siguiente. ¿Cuál es la influencia que ustedes creen que ha tenido las redes sociales dentro de la literatura en su consumo en las plataformas digitales? Denle un micrófono más a él. Denle un micrófono a él. Mira, hay dos micrófonos. Mejor. ¿Preguntaron algo? Ya. Muy bien. Ante todo, buenas noches. Primero la educación. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta feria del libro de Ica. Ya es, creo que la segunda vez que me toca hablar, o tercera, no sé, segunda vez, ¿no? Segunda vez que me toca estar aquí, y habrá que su primera vez, trátenlo bonito, por favor. Tierra hermosa, tierra de vinos, estoy abierto a invitaciones de tomar vino por si acaso. Tierra de pisco, y obviamente también una tierra de personajes célebres, ¿no? Una tierra que inspira bastante al sentido de peruanidad. En ese sentido, ¿cuánto se puede decir que el impacto de la cultura, en este caso por ejemplo la cultura iqueña, puede verse reflejado en esa gran maraña llamada redes sociales, ¿no? Y es que es cierto, ahorita hay toda una serie de debates en torno a si las redes sociales, el internet, están desapareciendo la cultura. A veces tenemos esa idea, ¿no? Más redes sociales, más gente que está alejada de la cultura, más redes sociales, menor tu capacidad de retención hasta el día de hoy, que la has ido perdiendo poco a poco, más redes sociales, más gente distraída. Y aquí hay que empezar a evaluar, creo, situaciones, ¿no? Ya Gianfranco dará su opinión, para no quitar mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos por pregunta. Pero ahí puedes adoptar dos posiciones, ¿no? La primera es la posición vargas-llosiana de la civilización del espectáculo, ¿no? La que usualmente es la posición del señor o la señora más mayor a veces, de que ya llegamos a la peor edad, estamos en la peor época, todos estamos que nos volvemos brutos, ¿no? Curiosamente, en ese libro, que no es tan recomendable, ¿ya? Porque hay una posición bien clasista sobre el tema de cultura ahí. Pero lo que recoge Vargas Llosa, por ejemplo, en ese libro es que cada sociedad en su tiempo pensó eso, ¿no? De que hemos llegado al peor momento. Lo dijo Guy Debord, lo dijo T.S. Eliot, lo dice Vargas Llosa, y probablemente de acá de 50 años lo dirá otra persona, ¿no? Algún escritor intelectual imponente. El tema es que, si bien es cierto, podemos adoptar esa posición fatalista o podemos virar a la otra posición, de ver las redes sociales como un reto o una nueva herramienta para poder difundir el espectro cultural, entendiendo cultura como el humanismo, como el conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, mi posición, al menos con respecto a esto, es que todo el tiempo se ha pensado siempre que estamos en el peor de los momentos, no es nuevo, y que las redes nos han permitido a nosotros, a Gianfranco, a mí, a Kevin con Dudas Eternas y otros creadores de contenido cultural, de contenido científico, etcétera, llegar a públicos que no hubiéramos podido llegar en otras circunstancias. A nosotros nunca nos hubieran dado un programa de televisión, por ejemplo, en la vida. O si nos hubieran dado, nos hubieran dicho, ad honorem, ¿no? Ad honorem, ¿no? Estamos en una oportunidad, ¿no? Entonces, las redes son una oportunidad interesante. Tengan en cuenta también que el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno relativamente reciente. ¿Cuánto tiempo que las redes son populares? ¿15 años? ¿No?
17 años, que para el tiempo histórico esa es una uña, es literalmente una uña, ¿no? Ni hablar del fenómeno de las inteligencias artificiales, ¿no? Que también lo estamos viviendo muy recientemente. En un balance positivo, para no caer en fatalismo esta noche, porque va a ser un poquito incómodo tomar vino renegando, yo creo que va a ser un buen reto hacer que las redes sociales estén, no al servicio de la cultura, pero sí al menos que funcionen como una herramienta para lanzar nuevas personas que quizá los medios tradicionales no le darían un espacio, ¿no? Muy bien. Hola, hola, ya. Bueno, primera vez en la feria del libro de Ica y feliz de tener un auditorio lleno, así que un aplauso para ustedes por estar aquí en esta noche. Gracias. Han recibido con chocotejas, con pisco y con abrazos. Creo que es el mejor recibimiento que alguien puede tener. En ese orden de importancia. Efectivamente, efectivamente. A ver, yo quiero que piensen un ratito en cómo es que están diseñadas las redes sociales. Alguien me dijo que alguna vez las redes sociales podían generar adicción. Y es cierto, o sea que nosotros empezamos a chequear el tema del scrolleo, por ejemplo, el hecho de pasar, deslizar el dedo por la pantalla, tiene la lógica de un casino. Es decir, tú no sabes qué va a haber debajo del algoritmo y sabes que puede haber una recompensa inmediata que satisfaga tu necesidad más primaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos entendiendo que las redes sociales hoy nos obligan más a reaccionar que a pensar. Eventualmente pueden llevarnos a pensar si es que nuestro lugar de enunciación es eventualmente más crítico, pero ya sabemos que el juicio crítico no necesariamente es esta habilidad transversal que se nos dice en el currículo, es una bandera que izamos en la educación, pero que no necesariamente trabajamos. Por lo mismo que Byung-Chul Han dice a propósito de la sociedad del rendimiento, nos hemos convertido en cifras. Entonces, los seres humanos hoy en día no nos medimos en tanto por quiénes somos, sino por cuántos seguidores tenemos, cuánta plata tienes en el banco, qué tanto es tu capacidad de poder digital frente a otros. Y hay una pregunta que me parece empaqueta todo esto que estoy diciendo. No sé si a ustedes les ha pasado que van a una reunión con amigos y demás y de repente no conocen a nadie. Alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? En ese ¿qué haces? Hay escondida tácitamente una pregunta, ¿para qué me sirves? ¿No? Pobres los médicos, ¿no? Si es que alguien es médico, alguien va a decir, oye, justo tengo un dolorcito por acá, ¿no? Si alguien es profesor, mira, oye, qué mal que está la educación, ¿no? Mira, mi hijo tiene problemas en matemáticas, ¿tú lo podrías nivelar? Pero eso es el lenguaje, ¿qué importa? ¿No? Pero empieza a dominar al ser humano la lógica del utilitarismo, del pragmatismo en lugar de la profundidad del conocimiento. Y en ese sentido respondo a la pregunta, ¿qué lugar ocupa la cultura aquí? En principio, entender que si bien es cierto, las redes sociales permiten una interconexión entre las personas y crean este mito, falso mito de la aldea global, de que podemos tener un contenido que puede ser lanzado hacia la estratosfera del mundo digital, es también entender que esta estratosfera digital está dominada por intereses particulares que crean burbujas de información. No sé si les ha pasado a ustedes que basta que vean un video o dos del mismo tipo para que constantemente les estén recomendando el mismo tipo de contenido. Y con eso estén validando justamente esta lógica de la recompensa no entonces el hecho de encontrar algo novedoso, sino de estar yo pienso que el individualismo destruye a la sociedad y el conocimiento. La colectiva conocimiento es el objetivo por el crítico construye a través del diálogo, del debate y no del y es genial tenemos una idea de realidad que es una idea ficticia de realidad que tenemos. En elecciones lo vemos, ¿no? Oye, pero si tal candidato ganó en mi muro de Facebook, ¿por qué ganó el otro? Fraude. Claro, me están mintiendo. Claro. Sí, pero si te das cuenta cuántas personas en el Perú tienen internet, tienen acceso a internet y es más, tienen luz y servicios básicos, te vas a dar cuenta que el mundo no es internet, que estamos todavía bastante lejos de ser un país interconectado. Entonces, en ese sentido, saber cuál es el lugar de enunciación de cada uno, saber
cuáles son las narrativas que alimentan mi discurso, van a poder ayudar a que yo me ubique dentro del panorama de las redes sociales y pueda darle validez a determinado tipo de discursos. Por ejemplo, ¿por qué este autor que constantemente me viene apareciendo en la línea de tiempo es el autor del momento? Sin cuyes. No digas nombres, por favor. No lo quemé. Te van a querellar, ¿eh? Ya estoy acostumbrado ya, por favor, continúe. Voy a ponerme a modo filo. No, perdóname. No, perdona. Aquí entonces habría que cuestionarse, ¿qué es lo que hace que un autor sea el autor del momento? ¿Son los likes? ¿Son la cantidad de compartidos? ¿Es la calidad? Y digo yo, la calidad no es enteramente subjetiva. ¿De qué depende finalmente, no? Quería terminar de rematar y Andrea me va a matar porque estamos ya mucho tiempo en una pregunta, pero no importa. Cuando muere Vargas Llosa, también muere un montón de personas en su ilusión, porque me dice Merlín, ¿quién sigue ahora? No hay nadie, ya no viene nadie, se acabó el camino. A ver, hay que tener cuidado con esa afirmación, porque claro, uno piensa que los genios nacen de forma espontánea, ¿no? Que de repente, un día va a aparecer ahí un nuevo Vargas Llosa. ¿Cómo esperas encontrar un nuevo Vargas Llosa si no lees, por ejemplo, autores independientes, autores regionales, autores pequeños? Ahí está la cantera de los Vargas Llosa, entre comillas. Y eso es lo que justamente nos ha hecho también creer Internet, ¿no? De que es el algoritmo del escritor del momento el que lo hace parecer el más importante durante ciertas épocas, durante ciertas temporadas. Los autores que yo personalmente valoro mucho nunca me han aparecido en el Tweetline, ni en el muro, ni en los Reels, ¿no? Usualmente los he encontrado como vendiendo sus libros en ferias de libros, ¿no? Vendiendo sus libros ahí a veces a precio de coste de producción, ¿no? Y ahí es donde encuentras a entre comillas, tu nuevo Vargas Llosa, ¿no? Dices, oye, este personaje me parece genial, muy talentoso, va en línea con lo que yo espero encontrar en un libro, en un texto, en una narración. Entonces, hay que, creo yo, a veces por el bien de nuestra selección de textos, sustraerse un poco de las redes. Yo sé que sustraerse totalmente es una utopía, ¿ya? Pero al menos sustraerse un poco de las redes para poder encontrar a esos autores que más adelante, no sabes, puede ser el siguiente Vargas Llosa que está justamente pues acá en tu feria, ¿no? Promocionando su libro, vendiéndolo a un precio quizás hasta irrisorio. Siguiente, sí, solamente para complementar, Andrea, ¿no? Y sobre esto que dice Merlín, ¿no? Siempre se trata de buscar al próximo Vargas Llosa como si Vargas Llosa fuese el tótem. No está buscando su decía monárquica, ¿no? No, claro, efectivamente. Pero claro, entendemos que un premio Nobel, y que definitivamente un premio Nobel va a ser el único premio Nobel que vamos a tener, lamentablemente creería yo, ¿no? Si es que vemos las circunstancias, el tiempo, el espacio, la época, probablemente no vayamos a tener uno más, pero habría que ver qué es lo que hace que un escritor pueda ser enteramente universal, ¿no? Y ahí es donde nosotros entendemos que lo que hace universal a un autor no es necesariamente, ¿qué decirlo?, el nombre, sino la condición humana y los temas que aborda en su obra. En ese sentido habría que ver exactamente cómo es que nosotros construimos nuestra propia mirada del mundo para validar a un autor por encima del otro. El hecho de que no te guste Vargas Llosa no te hace más ni menos culto que alguien, te hace tener un diferente lugar de enunciación. Y hay que entender eso para poder valorar las obras con base en esa mirada del mundo, ¿no? No hay que tener miedo a decir no me gusta tal autor, ¿no? Hay mucha gente que por vergüenza no dice, pucha, pero no me gusta Bryce, ¿no? O no me gusta Ribeiro, pero digo, no, sí me encanta, ¿no? Borges mismo decía que no pasaba Lovecraft, no le gustaba sus y cuentos, García Márquez, ¿no? Es el autor que todo el mundo dice haber leído, pero en realidad no he leído, solamente que lo hice porque ríen también, ¿no? Ya, Andrea, ahora sí. Así es. Sí, disculpa, no estás odiando. No, gracias, más bien es un placer escucharlos. Y bueno, anteponiendo todo esto, escuchando lo que piensan de las redes sociales y cómo han visto su inserción a través del tiempo, no solamente en el espacio digital, sino en la literatura misma, pues esperemos que haya un siguiente Nobel. Si bien las condiciones no sean las adecuadas, ojalá que exista ese efecto que pueda generar el siguiente. Y bueno, a todo esto pues decirles, ¿no?, que la forma en que nosotros consumimos literatura al día de hoy ha cambiado completamente, y por esa razón existen
muchas maneras en que nosotros consumimos libros. Ahora, aquí va mi pregunta. ¿Cuál es la percepción que ustedes creen que tiene el público respecto a las redes sociales que afectan directamente en su percepción de los libros? O sea, ¿qué es lo que el público ha absorbido de las redes sociales que afecta el consumo de libros? Sí, o sea, la percepción de los libros que tiene la comunidad lectora que los ve. ¿Cuál ha sido la influencia de las redes sociales para que esto pueda tener un impacto? Bueno, creo que si es que algo podemos haber hecho Merlín, yo y algunos creadores de contenido, es hacerle entender a las personas, o sea que si bien es cierto el libro, hay que decirlo así, es un objeto de privilegio dentro de las familias peruanas. ¿En qué sentido? Mucha gente me dice, Gianfranco, pero si tú vas a una feria de libros puedes encontrar libros a 10, a 9 soles, a 5 soles. ¿Cómo es que eso va a estar alejado de la familia peruana? Está alejado porque no tenemos bibliotecas, está alejado porque no hay un trabajo serio y coordinado entre biblioteca, sociedad, familia, escuela. La escuela debería tener cuando menos una biblioteca para poder asegurar un trabajo en aula que le permita al profesor hacer conocimiento transversal, y eso no ocurre. Las bibliotecas en las escuelas suelen ser a veces hasta espacios de castigo, ¿no? El que no pagó la pensión se va a la biblioteca, ¿no? Eso me parece terrible y es atroz, ¿no? Y claro, ¿cuántas bibliotecas municipales están abandonadas? Son usadas como depósitos. Y por ahí alguna gestión municipal, algún iluminado quiere hacer de repente un espacio creativo y no termina contratando bibliotecarios, sino funcionarios de la misma municipalidad. ¿Cómo la persona se termina acercando, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta acercarse al conocimiento? Y no hablo solo de libros de literatura, ¿no? La gente dice, Gianfranco, pero a ver, libros a 9, a 10. Ok, yo te digo, una publicación reciente académica con la cual un profesor de pronto pueda obtener un conocimiento de los últimos 3 o 4 años, ¿cuánto cuesta? Muy caro. Eso ya genera una brecha económica importante para el resto de familias. Hagan ese experimento que dice Gianfranco ahorita, dense la vueltita a la feria y busquen los libros que han sido publicados este año. Muy raro, alguno te va a bajar de 50. Ojo, de editoriales ya medianas para grandes. Claro, y estamos hablando de, por ejemplo, libros de historia, libros de ciencias sociales, de filosofía, astronómico. Uy, de arte y arquitectura ni hablar, ¿eh? Anda preguntando cuánto están los libros de arte, los enormes. Entonces, en ese sentido, nosotros que podemos tener el privilegio tanto del conocimiento como de pronto poder tener las facilidades para acceder a estos textos, lo que hacemos es desmenuzarlos para ponerlos al alcance de las personas y que por lo menos se les genere la curiosidad de que en algún momento algo que pensaron puede tener la respuesta en un libro. Y esta respuesta les va a abrir el camino a poder encontrar nuevas preguntas en otros textos similares. Porque hay algo que ocurre, y eso es lo maravilloso que me ha ocurrido desde que he empezado a leer mucho más seguido ciencias sociales gracias a que trabajo con Merlín y con Kevin, es que cada libro de ciencias sociales viene con bibliografía paralela. Entonces es como leer la bibliografía de la bibliografía y uno nunca tiene cuándo terminar. Entonces, sistema piramidal, esa cosa. Sí, literalmente es el Herbalife de los libros, ¿no? Tengo un libro que va a cambiar tu vida, ¿quieres leerlo? O sea, a veces nos han ofrecido, ¿no? ¿Quieres un consejo millonario o 20 soles, ¿no? Eso me dijeron el otro día a la salida de mi clase, ¿no? Y yo le dije, dame los 20 soles. No, pero el consejo millonario o los 20 soles. Dame los 20 soles. Por eso tienes mentalidad de pobre. Soy profesor, mucho gusto. Y me fui, ¿no? Pero sí, existe esta cuestión, ¿no? O sea, de creer además que los libros son objetos inalcanzables. Y claro, también vivimos cercados por la educación que básicamente siempre nos recomienda casi los mismos libros en la escuela y en la formación básica, ¿no? Yo veo el plan lector de ahora y es el plan lector de hace 25 o de 30 años, ¿no? No parece haber una renovación. Yo digo, esta renovación no es adrede, es por curiosidad, es por estancamiento de conocimientos. ¿A qué se debe? ¿No es casual? A ver, cosas que ha hecho creer Internet de la lectura, ¿no? ¿Se acuerdan en pandemia, cuando todo era Zoom, cuando todo era videollamadas? Todo el mundo de pronto le agarró gusto a ponerse fondo de biblioteca. No sé si se acuerdan. Siempre había uno con su fondo en pantalla verde de biblioteca.
Ahora, eso, más allá de lo anecdótico, es sintomático. ¿Por qué? Porque te da a entender de que tener libros te da ¿qué cosa? Estatus, pues, ¿no? Ah, mira, mi biblioteca atrás, ¿no? Está enorme, ¿no? Ahora, la gente en internet presume más que lee, creo yo. Primero, porque hay que entender que hay preguntas estériles sobre eso. La primera pregunta estéril es, ¿cuántos libros lees al mes? Porque yo creo que esa es una pregunta estéril. Porque, obviamente, si vas a comparar, por ejemplo, textos más sencillos como quizás los textos de superación, esos sí se te acaban en un día, 2 días, porque su estructura es muy sencilla. Pero a ver, acábate 4 libros al mes tipo el Ulises, ¿no? O el Lobo Estepario. O sea, la pregunta de cuántos libros lees al mes no va necesariamente relacionado a cuán culto eres, creo yo. Porque hay calidades de libros, hay velocidades de lectura. 2. Creemos falsamente, y esta es una cosa que Borges opinaba, ¿no? Creemos falsamente de que estamos obligados a terminar un libro. Les debe haber pasado, ¿no? Se ha comprado con mucho esfuerzo su libro, acá, se lo llevaron a casa, no pasaron del capítulo 2. Y estás ahí haciendo un parto acabando, ¿no? Llegaste a la mitad del libro, ya te cuestionas si es que tu compra fue válida y dices, no, pero lo he comprado, tengo que acabarlo, ¿no? Hay tantos libros, hay tantos textos que yo creo que es un poco estéril ponerse terco con uno, por varias razones, ¿ah? Puede ser que el escritor efectivamente sea malo, o lo que más probablemente sucede es que el escritor todavía tú no estás preparado para ese libro. Te debe haber sucedido textos que quizás te han dejado en el colegio, no los podías digerir, pero ya con esta edad, con la experiencia, con las cicatrices, ¿no? Ya, uy, dices, estaba sencillo, era más interesante. Un libro que todo el mundo presume leer, pero yo creo que muy pocos lo han leído en edad madura, es El Principito. Todos te dicen El Principito de niño, ay sí, mi libro favorito. Pero si lo lees a esta edad, a una edad ya más madura, ¿no? 25, 30, 35 años, le vas a encontrar detalles bien interesantes que quizás a una edad temprana no lo has encontrado. Ahí viene la segunda magia, ¿no? Que no solamente es leer, sino releer. Releer te trae varios beneficios bien interesantes. Ves ciertos recovecos que no habías apreciado anteriormente, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, en internet se suele mencionar mucho, y yo también creo que es algo que se ha sobreexagerado demasiado, es circular por los mismos autores de siempre, ¿no? Bueno, si tú haces ahorita un censo, un Ipsos Bigotes en la calle, ¿no? Un censo ahí, ¿qué libros has leído? Estoy seguro, ¿eh? Te van a decir El Quijote, 100 años de soledad, ¿no? Un mundo para Julius, ¿no? Pero no muchos te van a decir esos autores quizás más rebuscaditos, ¿no? Esos autores quizás más caletas. Entonces, yo creo que ahí hay ciertas cosas que uno que tiene que sustraerse a estos consejos que a veces se dan en internet con respecto a la lectura. Y por último, otra de las cosas que yo he escuchado barbaridades en TikTok es: no compres tantos libros, pues no los vas a leer. Yo creo que quien compra libros, a ver, acá quizás estaremos de acuerdo, ya me dirán, me lincharán, no sé después. Pero yo creo que la persona que compra libros no está comprándolo con la idea de leerlos todos. Los está comprando con la idea de que en algún momento le van a servir. O va a encontrar un tiempo en los que los va a utilizar. Yo te digo esto porque en una ocasión en una feria, disculpen si es una feria rival, en la feria del libro de Ayacucho, ya me quitaron el pasaje ya de retorno. Te quedaste sin chocoteja. Se han llevado mi pisco, de regreso allá. En una feria de libro en Ayacucho, me acuerdo que había un chiquito con sus papás, y el chiquito diciendo: papá, cómprame este libro. Era un libro, creo que de seres fantásticos del Perú. Y el papá le dijo: no, el libro costaba 5 soles, ¿no? No, le dice, ya te he comprado muchos libros y no los lees. Pero papá, estoy avanzando todavía. No, termina lo primero y te compro el siguiente. Ahí lo estás castrando para el niño. O sea, le estás haciendo un daño terrible, ¿no? Porque obviamente la feria del libro, o una feria del libro, no es solamente un espacio de compra, también es un espacio de sociabilidad. ¿Les ha pasado que a veces has leído algo y no sabes con quién conversarlo? Terminaste de leer y no sabes con quién conversarlo, no estás desesperado buscando a alguien, ¿no? O quizás te ha sucedido de que ya estás cansado de las conversaciones en tu chamba y quieres conversar de otra cosa. Dices algo, o ya te vas a poner aburrido, dicen, ¿no?
Entonces las ferias de libro yo creo que son este tipo de espacios, ¿no? Para encontrar, es como las ferias geek o las ferias otaku, ¿no? Son espacios para que encuentres a personas con gustos similares y puedas empezar a iniciar relaciones sociales entre ellos, ¿no? Para que puedan conversar, dialogar, compartir bibliografía, compartir huequitos libreros también. Disculpen si hay huequitos libreros, debe haber por acá también. Entonces, tener en cuenta quizás esos detalles, ¿no? Que a veces no te dicen tanto en internet, pero que yo creo que quizá ustedes como lectores ya empíricos han ido deduciendo, ¿no? De que se maneja más o menos de esa forma, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, pues los libros no son una reliquia en sí mismas, ¿no? Sino que son objetos que se deben de tocar, que se deben de sacar de sus bolsas, sacar de esos paquetes donde los tenemos y pues leerlos, sobre todo eso, ¿no? Compartir lo que tienen con las personas que queremos, que nos rodean. Y a todo esto pues me surge esta cuestión, que es precisamente lo que ustedes piensan respecto a si las redes sociales ayudan a la gente a leer más libros o al contrario los limita. Yo creo que lo que hace es darte el estímulo eventualmente para poder leer, pero ya de eso depende únicamente de varias cosas en realidad, ¿no? De que puedas engancharte con el libro. Nosotros podemos recomendar un título, pero ¿qué pasa si recomendamos ese título y la persona no tiene dónde buscarlo, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo recomendar ahorita alguna publicación de algún filósofo alemán. Van a preguntar por acá de repente y no sé si es que necesariamente lo tengan al alcance, ¿no? O me van a decir, ¿y dónde lo consigo? Bueno, yo lo conseguí en la biblioteca. Anda a la biblioteca, en la biblioteca van a tener los mismos libros de siempre, entonces vamos a entrar en un trompo, ¿no? Y ahí entra el tema de la accesibilidad y cómo nosotros hemos normalizado el acceso a los libros como un bien ulterior al consumo tradicional, ¿no? Por otro lado está el tema de que la escuela nos ha acostumbrado a leer textos de manera bastante plana. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos al colegio, yo lo que siento es que nos meten la lectura como si fuese un paquete de WinZip. Es decir, leemos fragmentos de texto y no necesariamente textos, y creemos que se lee igual un cuento a como se lee un poema, a como se lee un ensayo, a como se lee un artículo periodístico, y cada uno de ellos tiene diferentes ritmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo recomendar un ensayo y la gente lo va a leer de manera literal. No se puede leer de manera literal un cuento, por ejemplo. Y no se puede tampoco tomar de manera literal un poema, porque el poema tiene, como ya saben ustedes, figuras literarias, una metáfora, una hipérbole, ¿no? Una sinestesia, en fin, una serie de variantes. Entonces, yo creo que lo que habría que pensar realmente es si es que las redes sociales están dando información realmente comprobada de acuerdo a su enunciante a la hora de recomendar libros, porque ahora es muy fácil hacerse un guión con inteligencia artificial y aparece un vendehumo de primera categoría que te va a vender lo primero que pase por su cabeza y te lo va a recetar como si fuese el libro que tienes que leer en ese momento específico de tu vida, y eso no es necesariamente así. Lo que existen son puntos de vista informados y lo que existe es una responsabilidad de enunciación. Tanto Merlín como yo, como Kevin, como algunos creadores de contenido que creo, tenemos la responsabilidad ética de informar de acuerdo a lo que sabemos y no necesariamente a partir de lo que no sabemos. Si no sabes de algo, lo mejor es muti, silencio y decir no sé. El decir no sé en una sociedad que te castiga constantemente es mal visto, ¿no? No sé, uy, qué bruto. No necesariamente, no puedes saberlo absolutamente todo. No se pueden leer todos los libros del mundo. Se pueden leer de acuerdo a la línea de pensamiento que eventualmente puedes tener. Pero sí hay una responsabilidad de enunciación, porque tú no sabes si es que de pronto la persona que te está escuchando, viendo del otro lado, te vaya eventualmente a hacer caso y vaya a contrastar la información que tú le vas a dar. Y aquí es donde entra justamente lo gaseoso que pueden llegar a ser las redes sociales. Como lo dice alguien que está recomendando un libro, nadie lo puede rebatir, porque las personas que han leído ese libro son pocas también. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Al que tiene el mayor capital cultural o a aquel que tiene el mayor capital digital? El mayor capital digital te otorga en ese sentido, dentro de las redes,
un poder de autoridad que avasalla completamente al capital cultural. Si no, vean en tiempos de la pandemia cuántos vendehumos salieron a vender recetas mágicas contra el COVID y cuántos científicos fueron a rebatirlos, a quienes le hicieron caso, ¿no? Y cuántos riesgos en la salud se cometieron. Por eso, quizá mi visión es un tanto desesperanzadora, porque creo que vivimos algo a medio camino entre un mundo feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451, ¿no? Y probablemente Crónicas Marcianas. En algún momento va a bajar alguien y el Dr. Choi va a hacer una crónica de eso. Ya estamos bombardeando. Ya están bombardeando, ¿no? Estamos en este momento, ¿no? Terrible lo que está pasando en Irán, ¿no? Pero bueno, eso. A ver, ahí Gianfranco tocó el tema de los vendehumos. Este tema. Parece claro, incendio forestal. A ver, hay bastantes cosas que a veces por el afán de vender lectura, porque aunque no lo crean hay gente que vende, que saca plata a partir de eso, te dicen cosas que al lector amateur, al lector iniciante lo angustian. Por ejemplo, estos 5 libros que tienes que leer sí o sí. Cuando te ponen ese tipo de enunciado, lo primero que tú piensas es, a ver, los he leído, y cuando terminas de ver el TikTok, dices, no he leído ninguno, no sé nada, ¿no? Te viene una suerte de mini depresión, ¿no? Y pasan los días y dices, pero no lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo. A ver, primero, las listas de libros que se le denominan, ¿no? Libros que debes leer antes de morir, o libros que deberías leer, o los libros que todo peruano culto debería leer, para empezar son extremadamente subjetivas. Es como que dar una receta farmacéutica a todos por igual, sin tener en cuenta sus propias particularidades o singularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la recomendación lectora va muy, muy de la mano con un análisis de la persona a la cual se le va a recomendar. Hay textos que nosotros le hemos desarrollado inquinia, le hemos desarrollado aversión, quizá por una mala experiencia educativa. Les debe haber sucedido, quizá, a ver, acá vamos a hacer catarsis, porque acá veo que la gente tiene entre 30 y 40 años, en promedio más o menos. Recordarán sus libros de plan lector de colegio, o los libros que el profesor de literatura designaba. A mí, por ejemplo, me habían dicho a los 12 años, en segundo de secundaria, que teníamos que acabarnos de leer Coplas a la muerte de su padre. Esos textos que son antiquísimos, pues, ¿no? Fuente Ovejuna a los 12 años, ¿no? El arcipreste de Ita, el libro de Buen Amor, a los 12 años, que es densísimo. Y claro, a esa edad, lo primero que tú piensas es, el bruto soy yo, pues no entiendo, ¿no? Por algo el profesor me estará dejando esto, ¿no? Cuando realmente, o sea, el proceso es madurativo, ¿no? Hay que madurar, hay que poder encontrar las particularidades de la persona a la cual le vas a recomendar. Usualmente a veces los intereses lectores van muy de la mano con los intereses cinéfilos. Quizá les ha pasado, los libros que consumes son muy similares a los gustos de las películas que mires, ¿no? Y es porque las tramas de ese tipo, sea romántica, acción, suspenso, drama, ficción, historia, etcétera, van ahí más o menos de la mano. Entonces hay que sacar primero un proceso terapéutico para que te digas, no, el arcipreste de Ita no estaba mal, lo que estaba mal es que te lo hayan recomendado a esa edad. En segundo lugar, hacer un estudio minucioso de la persona para que su ingreso a la lectura sea lo más amigablemente posible. Lo otro es este afán de querer acabar rápido de lectura porque dices, no, tal fulanito lee más libros al mes que yo. Ese es otro error grave, ¿eh? Cuando te comparas con otro y quieres leer a la misma velocidad. Acá nos han hecho mucho daño esas escuelas de lectura veloz, ¿no? Y también esas escuelas que dicen, en este colegio leemos 20 libros al año. Yo prefiero que leas 2 al año, pero bien leídos, a que leas 20 solamente para responder alternativas múltiples. O sea, acá hay que también detenernos a pensar que si es que nos han hecho creer que más es mejor, hay que entender también esto, llevándolo a la lógica de las redes sociales. Educamos tanto, nos llenamos la boca diciendo, hay que crear ciudadanía digital y demás, todo bien, pero hay que crear conciencia crítica en torno a lo digital. Hay que crear el poder de desconexión, de enfrentarnos al abismo, de extender nuestra conciencia a eliminar las prótesis que nos rodean. Si ustedes van en una combi, van a ver siempre a alguna persona que está con sus audífonos o que está con su celular. ¿Saben lo grave que es quitarte los audífonos, quitarte el celular y enfrentarte al dolor de la lucidez, de verte reflejado en la pantalla del espejo y enfrentarte a tu propia soledad, a tus pensamientos?
eso te hace reflexionar en algún momento. Y creo que hemos estado acostumbrados a callar nuestra soledad con extensiones ajenas a nosotros mismos. Hay que educar la desconexión también, porque solamente en eso puede florecer la lectura. Es decir, la lectura lo que lleva es a poder tener un ritmo de vida mucho más lento que te va a obligar a pensar antes que a reaccionar. Por algo, las redes sociales no se miden únicamente en torno a imágenes o archivos audiovisuales, sino a reacciones. ¿Se han dado cuenta que la gente reacciona, y eso te genera un número? Mi post tuvo tantas reacciones, pero ¿cuántos argumentos? Ahí es donde quiero detenerme. Ahí también hay jalón de oreja para los padres, ¿ah? Ojo, ojo. ¿Por qué? Me acuerdo en una feria de libro, ya no voy a decir en dónde, ¿ya? Me acuerdo en una feria de libro, terminé la conferencia que me había llevado otro bicentenario para hablar del bicentenario. La cosa es que salí, después de las fotos, que... Vino un señor y una señora con su hijo que estará pues en cuarto de primaria, ¿no? Me lo trae, me lo pone de frente, ¿no? Como Simba, ¿no? Así, ¿no? Y me dice, recomiéndele libros a mi cachorro de historia, me dice, ¿no? Mi cachorro quiere saber de historia, ¿no? Quiero que sepa de la independencia, quiero que sepa eso. Cuarto de primaria chiquito, ¿ya? Y yo le digo, ¿realmente quieres saber de eso? No, que yo lo estoy educando, pues dime el libro para darle ahí. Oye, a esa edad, pues, 8 años, 9 años, ¿cómo le vas a meter historia? Pues, a ver, ojo. La historia que se lleva en primaria es bien ligerita. Y yo soy de la idea que no debería llevarse todavía. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pero que lleve lo más simple, culturas, ¿no? Chavismo, de hecho es lo más complicado, porque en culturas no hay evidencia escrita, lo que hay es interpretaciones a partir de los restos arqueológicos. Eso meten en la cabeza un chiquito, pues, ¿no? Ahí viene la memoria, no, cerámica, Zapuente, para Cascaverna, el chiquito está memorizando, no está aprendiendo, eso te lo garantizo como profesor de historia que sigue en algún momento. 10 años enseñan chicos, ay Dios mío, tengo que purgar eso. Entonces, que sea lo único el chiquito, obviamente yo me acerco, pues, ¿no? Le digo, oye, ¿tú sabes, te interesa el tema? Y mirando su mamá me dice, así, ¿no? Obviamente el interés no viene del niño, viene de los padres, ¿no? No hay historiografía para darle a ese chico todavía esa edad. A esa edad yo soy de la idea de que desarrolle todavía, una vinculación con el pasado, mitos y leyendas, por ejemplo, ¿no? Acá en la Huacachina, la Brujas de Cachiche, que son intereses en el pasado. Las tradiciones pegan mucho en niños, por ejemplo, porque son a modo de cuentitos, a modo de historias, ¿no? Entonces ahí también jalón de oreja para los padres, no aceleres innecesariamente al chico. Lo otro, no sé por qué, pero los padres tienden a sobredimensionar las capacidades de su hijo. Ejemplo, me trae un niño igualito, no se me ha visto cara de Barney hoy día también, ¿no? Recomiéndale 10 libros a mi cachorro, me dice. A él le gusta leer, ¿no? Le encanta leer, es un niño prodigio, me dice, ¿no? Y la verdad es que los niños prodigios son muy escasos, muy escasos. Pero todos los padres creen que tienen un hijo prodigio por alguna razón, qué sé yo, que le cambiaron el wallpaper del celular, no sé, ¿no? Pero tienes que ahí hacerle ojo muy atentamente, porque si no al niño lo vas a sobresaturar, lo vas a aburrir, vas a cometer el mismo error que cometió la profesora dándome el arciprestedita a los 12 años. O sea, es un proceso en el cual tienes que ir calmado, tienes que conocer bien la velocidad cual va el niño o la niña, ¿no? Entonces ahí no solamente es la culpa, porque ahí viene la culpa del profe, no, el profesor te enseñó mal, ¿no? O sea, también viene la parte del padre que tiene que conocer la velocidad a la que aprende el niño, ¿no? Definitivamente. Y en un mundo donde se compite por la atención, donde todo el día pues estamos tap tras el celular, pues quiero preguntarles ¿cuál cree que es su rol primordial como divulgadores culturales? Y también, ¿cómo piensan que la inserción de la IA como recurso les puede ayudar en esta? Bueno, hay que entender también que la inteligencia artificial viene con los sesgos humanos. Es decir, uno entrena a una inteligencia artificial con lo que tiene justamente como conocimientos previos. Y esto puede generar que la IA eventualmente tenga esos mismos sesgos de los seres humanos. Por lo tanto, no es totalmente independiente y puede ser dirigida a fines que no necesariamente son los que los creadores mismos estaban buscando. Creo que nuestra principal tarea, si es que podemos decir que tenemos una tarea en concreto, es educar.
aunque no nos lo propongamos, aunque nuestros contenidos no sean necesariamente educativos. Creo que en un mundo, y sobre todo en la actualidad, dominado por los streaming, los contenidos diarios, donde cualquier persona puede ser juez y parte de la información y tener un lugar en internet, creo que lo que nosotros hacemos de cierto modo es bajar un poco la velocidad y hacerle preguntas a la gente. Por eso es que decidimos ponerle el programa Dudas Eternas. No darle a la gente respuestas absolutas, sino preguntas, para que esas mismas personas en el día a día se cuestionen cosas. En algún momento alguien me dijo: Gianfranco, a ti te ofrezco un puesto para que lideres a un grupo de personas. Y yo le dije: no, lo siento, pero es que necesitamos más líderes. Yo le digo: no, necesitamos más ciudadanos. Y a mí no me gusta mandar, como dice Jean-Paul Sartre, porque jamás obedecí. O sea, he sido enteramente un desobediente toda mi vida. Malcriado, Y creo que esa desobediencia se debe, en principio, a que estoy en contra de los imperativos. Estoy más bien a favor de la emancipación de la conciencia, para que sea la conciencia la que me diga exactamente qué es lo que debo de hacer o no, y que me pueda hacer cargo de mis acciones. Y claro, ahí entra también otra cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de ir en ese sentido? ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de hacernos cargo de las decisiones que tomamos? Y hasta dónde nosotros, como creadores de contenido, podemos dar una información responsable, seria, que haga a las personas cuestionarse cosas. Ahí donde una persona se cuestione algo en su día a día, me parece que está un pequeño gran triunfo del conocimiento, porque cada persona va a poder buscar los medios para poder satisfacer esa curiosidad, y nunca el conocimiento que podamos obtener sobre algo va a ser suficiente. Ahí viene también a una situación de orfandad, ¿eh? ¿Por qué de orfandad? Porque en cuanto alguien dice algo interesante, ya quieren lanzarte algún cargo, ¿no? Alcalde, presidente, congresista, ¿no? O sea, no sé si perciben eso, ¿no? En cuanto hay alguien que en redes dice algo interesante, ya lo hacen candidateables, ¿no? Y es como que nos sentimos huérfanos, ¿no? Y estamos buscando un papá, por todos lados, ¿no? Alguien que nos quiera. Lacan decía: buscamos amor, ¿no? Buscamos amor en todos lados, ¿no? Claro, y en ese sentido también comparto lo que dice Gianfranco, ¿no? O sea, primero, antes de comenzar a buscar pues el cambio gigante, ¿no? Tiene que haber un proceso de concientización. Y es que el cambio, si no es revolucionario, y si quieres que sea paulatino, tienen que haber roles establecidos, ¿no? Roles que se involucren con la sociedad civil, gente que quizá impulse algunas cosas, otros temas, quizá alguien con pasta de líder ir más adelante, ¿no? O sea, no enfocarlo todo necesariamente, ya, lidera todo esto y listo, arréglame el Perú, ¿no? Porque tenemos esa idea extraña de que va a venir alguien a rescatarnos en algún momento, ¿no? Dices: no, alguien vendrá por allá. Esto en algún momento Flores Galindo lo identificó, le decía que el Perú tiene una vena autoritaria, ¿no? Tenemos una suerte de búsqueda constante de un rey, de un líder, ¿no? De un caudillo. De un caudillo, ¿no? Hemos tenido un montón de presidentes caudillos en el siglo XIX. Y eso es algo, pues, que, claro, como Estado con vínculos nacionales muy débiles, muy frágiles, necesitamos urgente algo que nos una, ¿no? Porque estamos pegados pues con mocos y con babas. ¿Qué nos une cada cierto tiempo? La comida y el fútbol, ¿no? Ni me digan que la historia, porque ha pasado hace poco las líneas de Nazca, ¿no? Cada cierto tiempo un huaquero te desmantela pues un proyecto arqueológico, ¿no? Entonces yo creo que un cambio transversal, un cambio interesante de poder que genere la mina, que genere la idea de poder generar una suerte de cambio profundo, es necesariamente el tema cultural, ¿no? Porque la cultura te lleva necesariamente a la crítica. Y el poder no funciona con hipercríticos, pues funciona con lambiscones, con adulones, con gente con vocación de alfombra, ¿no? Entonces, la lectura funciona finalmente para eso. Yo creo, si es que le queremos encontrar una utilidad, ¿no? Nos genera una conciencia crítica, nos genera una idea de poder decir: oye, esto está mal y creo que puedo decir por qué. Y finalmente, pues en algún momento
esa conciencia crítica se la irradias a la persona que está a tu costado, a tu hijo, a tu sobrino, o algún extraño que te leyó en algún post o en una situación, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener con respecto al oficio del lector, ¿no? No necesariamente vincularlo a lo lúdico. Muchos dicen, lee pasatiempo, ¿no? Tu pasatiempo, ¿no? Leer, ¿no? Quizás acá hay gente que estudia literatura, ¿no? Y le dicen, ¿qué es estudiar literatura? Carrera hobby, ¿no? O la clásica te dicen, no, estudio literatura en la mañana y en la noche estudio otra cosa, pues, ¿no? O sea, así como que ya es tu pasatiempo, ¿no? Y no debería ser tomado así. Tiene un rol fundamental, creo yo, dentro de una sociedad que está cada vez perdiendo más la vena crítica, ¿no? Definitivamente necesitamos la crítica, leer más. Y pues la última pregunta para cerrar todo esto y seguir con algunas preguntas del público es: si no hubieran redes sociales, ¿seguirían divulgando cultura? Creo que no podemos, colocarnos en un espacio y tiempo histórico que no nos corresponde en la actualidad, pero sí creo que algún tipo de rol complementario hubiésemos encontrado, al menos yo, ¿no? Yo soy docente, soy educador. Creo que el mejor influencer es el maestro, porque constantemente está adaptando su discurso a diferentes tipos de aula. Eso involucra ya un estado emocional continuo que tiene que no demostrarle al estudiante ni cansancio, ni desmoronamiento emocional, ni absolutamente ningún tipo de rasgo de fragilidad, lo cual no involucra que se pierda la conciencia humana de por sí, ¿no? Creo que el maestro que únicamente cumple con el currículo y se mide en torno a competencias y a objetivos es un burócrata de la norma, pero no realmente un eje transformador de la sociedad, y los alumnos lo perciben. Y yo creo que en ese sentido, si es que no me hubiese dedicado enteramente, como ahora, activamente, a la creación de contenido, hubiese ejercido la docencia, y creo que la docencia es clave en ese sentido. Yo siempre le voy a decir a todos los profesores que conozco que para mí ellos serían excelentes creadores de contenido, solamente que creo que tendrían que entrenar de repente algún tipo de habilidad y demás, y por eso me encanta también trabajar con ellos. Actualmente pienso en cómo los docentes podrían trabajar de una manera diferente el tema de la lectura crítica y trasladarlo de manera transversal a otras áreas. Por ejemplo, no creo que mucha gente haya pasado por alto el hecho de que hay lecturas de literatura que pueden jugar tranquilamente en complicidad con las ciencias sociales. Pensar, por ejemplo, el sentido de la justicia filosófico desde el lado de Frankenstein. ¿Se imaginan? ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Hacia dónde dirigimos nuestro sentido de ética? ¿Qué es la ética? ¿No es la ética lo que los filósofos nos dijeron hace muchísimo tiempo? ¿Cuál es el sentido de verdad? Sabíamos que los incas tenían hasta 4 significados polivalentes para la palabra verdad: la verdad asumida, la verdad de los dioses, la verdad que viene de la naturaleza y la verdad no comprobada. ¿No es eso enteramente filosófico? ¿No es eso enteramente humano? Habría que encontrar ese puente, y en ese sentido creo que la docencia es para mí la madre de todas las profesiones, y por eso le tengo un respeto y un cariño enorme. Y antes que creador de contenido voy a decir siempre docente, 100% docente. A ver, la historia es menos impresionante, ¿ya? Porque va a estar bien anticlimático ahorita, ¿ya? Yo creo que sí hubiera continuado, porque antes del canal yo era vendedor de libros, yo vendía libros. Ahora, a ver, no era vendedor, era librero, un pequeño librero. Porque hay una diferencia. El vendedor de libros es alguien a quien tú vas, le preguntas el precio y listo, te dice 20 soles, 30, 50, 60 soles. El librero es alguien que tú vas, oye, ¿tienes este libro? No, pero tengo esta novela que también trata de algo similar, y esto de acá también te puede gustar porque lo mezclas con esto de aquí, y esto también te puede interesar, ¿no? Ese es el que recomienda, el que te hace todo un árbol de recomendaciones. Libreros yo creo que ya no hay muchos, ya se ha ido perdiendo un poquito esa mística. No sé si se habrán en algún momento encontrado con el clásico señor ya viejito que vende, te recomienda, pues tu presupuesto voló al final, ¿no? De alguna u otra manera eso era un poquito de difusión. Y lo otro es que también antes ya trabajaba en radio,
sigo en radio, Filarmonía 102.7 FM. El sábado de 5 a 6 de la tarde, porque siempre me ha gustado entrevistar. De hecho, de acuerdo me toca preguntar a ti, ¿ya? Así que siempre me ha gustado mucho entrevistar. Y ya tenía un programa pues dedicado a entrevistar a narradores, poetas, artistas, ¿no? Que después ya lo volqué a YouTube, y ahí es donde ya pues traté de forjarme un nombre que mal que bien se ha hecho por ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí hubiera ido por ese rumbo. Mi pasión siempre va a ser la radio. Me gusta mucho trabajar en una pesa, que ya casi nadie escucha radio, ¿no? Pero igual es bonito ponerse en el micro y hablar. La gente piensa que es fácil, ¿no? A ver, vente acá adelante, chapa el micro, pues, a ver, mira a la gente acá y te vas a temblar. La gente dice, no, es fácil, no es tan fácil. Hay un poquito de magia ahí adentro. Así que yo, sí, me voy con esa respuesta anticlimática después de Gianfranco. Muchas gracias, chicos. Aplausos, por favor. Bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor. A ver, aquí levantaron la mano. Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos a ICA, gracias por venir. Yo soy catadora al propósito. Bueno, un comentario y una pregunta. Para Merlín, me gustó lo que dijiste de recomendar, y me hiciste recordar también a Renato Cisneros. Siempre cuenta que tenía un tío, no recuerdo el nombre, que actuaba como médico, ¿no? Que Renato, en todas sus etapas de vida, de sus 20, 30, que tenía conflictos, iba donde su tío, y su tío como doctor le recetaba un libro, ¿no? Ese es mi comentario para Merlín. Y la pregunta para Gianfranco, bueno, a los dos los felicito, estoy suscrita, etcétera. Y Gianfranco, eres un gran entrevistador, te felicito. Y mi pregunta es, yo sé que eres comunicador también. Cuando estabas estudiando durante la carrera de comunicación, ¿qué aprendiste de las entrevistas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué recuerdas de esa época? Gracias. En realidad, temo decepcionarte. En la carrera en sí misma, más que nada aprendimos temas teóricos más que prácticos. Yo me hice sobre la marcha porque desde muy jovencito tuve que ir a practicar. Te lo pongo así, mis papás no estaban para nada de acuerdo con que yo haya escogido la carrera de comunicación. Me cambié a comunicación prácticamente a tientas, elevando al máximo mi capacidad de ficcionador. Tuve que inventarles una historia tremenda, historia que se cayó en un año nuevo gracias a una borrachera imprevista, pero de eso podemos hablar en otro momento. Y claro, lo que pasa es que a mí me gustó siempre contar historias. Y claro, a mí me toca ir a practicar a una redacción digital con apenas 19... ¿Aló? Censura. Toma. Ya. Con apenas 19 añitos. Y claro, ahí conozco a otros periodistas, o sea, que ya tenían muchísimo tiempo en el oficio y que me enseñaron cosas, ¿no? Me enseñaron sobre todo, creo que a calibrar el tema emocional, saber cuándo un entrevistado está nervioso, cuándo alguien no te quiere hablar, cuándo alguien de pronto está más dispuesto a responder determinado tipo de preguntas que a otras. O alguien de plano no te quiere. O alguien de plano, o sea, a ver, yo te lo digo así. He visto reporteros que eran extremadamente sensacionalistas y le tomaban fotos a las personas que acaban de perder a sus seres queridos por una primera plana, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues yo sabía que no podía acercarme a ellos a hacerle algún tipo de pregunta intrusiva, me hubiese sentido un canalla, ¿no? Pero sí, yo creo que más aprendí de ellos que de la carrera en sí misma. Ahora de repente pues sí te podría decir que tengo algunos otros referentes mucho más cercanos, ¿no? David Letterman, por ejemplo, que hizo de las entrevistas un show, ¿no? Tenemos también, aquí en Perú me parece que mucha gente no lo valora en ese sentido, porque políticamente también se ha ido por otro lado, pero Jaime Bailey me parece un excelente entrevistador, ¿no? Tiene una técnica que consiste básicamente en ir con la predisposición de ensalzar al entrevistado, hacerlo sentir cómodo, y cuando ya está con la guardia baja, lanzarle una pregunta que eventualmente lo desestabiliza, ¿no? Y creo que también estamos muy acostumbrados a creer que una entrevista es un interrogatorio y una especie de arrinconamiento al entrevistado que consiste en ponerlo incómodo en todo momento, ¿no? Creo que en ese sentido César Hildebrand hizo de la entrevista política un dogma de fe,
pero una entrevista política no es necesariamente una entrevista cultural ni una entrevista de otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que mis referentes pasan básicamente por ese lado, ¿no? Y claro, tenemos en Estados Unidos excelentes entrevistadores, en la Argentina, por ejemplo, Alejandro Fantino tiene algunas buenas entrevistas, ni qué decir de Darío Stranraver, o sea, filósofo que también hace muy buenas entrevistas, Alejandro Dolina, muy top en ese sentido, y creo que de ellos he aprendido bastante, ¿no? Uno aprende mucho de la observación y de la experiencia y de malograrla muchas veces, ¿ah? Sí. Hay muchas veces en las cuales he tenido entrevistados que han sido muy difíciles, ¿no? Entrevistados que me han terminado entrevistando a mí, y eso ya es grave, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Ahí adelante, creo. Muy buenas noches, Melín, Gianfranco, Andrea. Yo quisiera, bueno, ya que habían tocado también en algunas partes de su exposición sobre cómo es la educación y la lectura, más que todo en la educación básica regular. Bueno, como comentó, yo quisiera darles un ejemplo de mi colegio, en donde a la literatura se la pasan a un quinto plano, donde no se logra que los estudiantes puedan comprender un texto en todas sus facetas, más que todo para llenar un examen, para cumplir una currícula, para cumplir una competencia. Y como ustedes también habían dicho, de pasar a libros difíciles a una temprana edad, por ejemplo, leer Fuenteovejuna a los 13 años en mi caso, y así es como, por ejemplo, mis compañeros se van llevando experiencias malas al momento de leer. Y quisiera preguntarles, en su opinión, ¿qué se puede hacer para que un niño, un joven, pueda volver a tener un hábito bueno de lectura, que le interese la lectura frente a estas malas experiencias? ¿Tendría que volver el curso de literatura? ¿Se tendría que reformar la currícula escolar en este tema? Totalmente. O sea, yo siento que el currículo escolar ha caído en una suerte de medición constante, una exigencia de resultados, pero no de profundidad necesariamente, ¿no? Hay que entender algo. Últimamente, y esta es una tendencia que se repite de los últimos 25 años o 30, en los cuales hemos convertido al curso de comunicación en una suerte de carrera por acumular la mayor cantidad de capacidades dentro de unas 3 competencias muy genéricas, y el docente tiene poco tiempo para poder evaluar, lo que lo obliga a automatizarse lo máximo posible, y la lectura lo que exige es la menos automatización posible, sino más bien el diálogo, de repente trabajar por proyectos, de repente trabajar de otra manera, y el docente vive así, a contramano, ¿no? En ese sentido, yo lo que les digo a los chicos de colegio es, en principio, lean sobre temas que les apetecen, busquen un tema que realmente les apasione y busquen bibliografía al respecto. Y no me refiero solamente a libros, pueden ser cómics también, pueden ser películas también. Una película se puede llevar eventualmente a un libro, se pueden leer películas también si es que quieres analizar cómo se cuenta necesariamente una buena historia. Una película te tiene que estructurar bien la historia, si no, de lo contrario, pues no tiene la solidez necesaria, ¿no? Averigua un tema que te apasione y anda hacia él con el dolor de la lucidez, no para reconfirmar lo que pensabas a propósito del tema, sino para enfrentarte también a un contraste de la opinión previa que tenías. Yo siempre digo, el lector que entra a un libro y sale pensando exactamente igual que cuando entró, es porque el libro no le produjo absolutamente nada. A ver, yo complemento al colegio, ¿ya? La casa, ese es más complicado todavía. Porque en el colegio el profe le paga, por la plata va a tener que hacerlo. Pero en la casa es el padre, al padre no le están pagando, ¿crees? Y ahí viene una serie de problemas. Primero, ¿no? Me dicen, quiero que mi hijo lea. Ya, ¿has generado el ambiente? ¿A qué se refiere? ¿Tú lees? No. ¿En tu casa hay un espacio dedicado a la lectura? No, mi hijo lee en la cocina mientras todos están haciendo bulla. Tampoco. 2, ¿le compras libros? No, porque no, los que he comprado no ha leído. Ya les expliqué más o menos qué lógica hay detrás de eso. 3, le compras el más barato. A ver, cuídense de los libros necesariamente baratos, porque eso incluye a veces malas traducciones. No necesariamente puede ser que no hayas entendido un autor, ¿eh? Puede ser que el autor en la edición barata que has comprado no está bien traducido. Ese es un gravísimo error. Les cuento un caso. En una librería de allá por mi casa, me acuerdo conversando con el librero, viene un chico
Y viene, ¿sí? ¿Te damos cuántos años tienes? 15. 15, más o menos por tu edad. Viene diciendo quiero la Eneida, así imponente, ¿no? Canchero el chibolo. Y yo le digo la Eneida, pero ¿ya te has familiarizado con clásicos griegos? Por supuesto, he leído la Odisea y la Ilíada. Madre, 15 años, ¿ah? Una guaguita. Y yo le digo, mira, ya se ha acabado. Sí. Mira, ¿y qué te pareció? No, me pareció excelente, ¿no? Un libro un tanto corto, pero me gusta. ¿Un tanto corto? ¿Cómo que un tanto corto? Le digo, ¿no? No, que sí, que es un libro de 70 páginas, ¿no? ¿Qué has leído? Le digo. Y me saca de su mochilita, pues, Odisea, de una editorial, pues, random, ¿no? Que era, obviamente, el resumen, ¿no? Y su papá estaba a su costado, orgulloso todavía, ¿no? Mi chico lee, ¿no? Se ha leído los clásicos griegos, ¿no? Una traducción pésima, malísima, de esas que se copian y pegan nomás del traductor de Google, y una versión resumida. Y yo le digo, mira, le digo, no es por ser malo, ¿ya? Pero tú realmente no has leído ni la Odisea ni la Ilíada, no has leído la versión del editor que quería vender este libro, ¿no? Entonces le digo, mira, ve por una edición quizá un poquito más bonita, ¿no? La de Gredos, que tampoco está tan cara, ¿no? O una edición de Alianza Editorial, que en segunda mano son baratos, están sus 20 soles, 25 soles, ¿no? Y el papá no quería gastar. No, pero ahí está el libro, ahí dice la Odisea. Había que explicarle con manzanita, ¿no? Y el chico también se le cayó el mundo, pues. Imagínate, pues ya había vociferado a medio mundo que había leído los clásicos griegos. Y que ahora le digas, no has leído realmente los clásicos griegos, has leído una versión pues que ha salido impresa en un taller del centro de Lima de mala manera. Y ahí viene el proceso de reaprendizaje, ¿no? Tienes que volver, ahí entras al mundo más deep, ¿no? De los traductores, las editoriales, ediciones comentadas, ediciones con el prólogo de tal, que ahí ya se te abre otro universo. Por eso, no solamente es la culpa del profe, es también responsabilidad del padre, que tiene que enterarse de estas cositas para que el niño tenga un ascenso no tan traumático, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, dice que te han hecho leer Fuenteovejuna. ¿Te acuerdas de la editorial? No. No, ese es el problema, pues. Tendría, o sea, ya un lector un poquito más experimentado no solamente recorre el libro, sino su editorial. Lo leí en Tusquets, ¿no? Lo leí en Cátedra, ¿no? Lo leí en Aguilar, ¿no? Porque ya ahí hay algunas variaciones que hacen el libro más exquisito. Entonces, hay todo un universo ahí adentro que yo creo que el hijo padre tiene que ir escalando para conocer y enrumbar bien al hijo, porque si lo lanzas al ruedo, como me hicieron a mí con matemática, me lanzaron a un escritorio a los 13 años y me pusieron un baldor, ¿no? Acábalo, y eres ingeniero, ¿no? Entonces hay todo un proceso ahí de aprendizaje que yo creo que se debe tener en cuenta para que el chico o la chica tenga un ascenso bonito. Después igual te vas a marear cuando te enteres que lo bueno realmente es leerlo en su idioma, ¿ya? Pero ese es otro trauma después. Muchas gracias, ha sido realmente un gusto